Hola a todas, todos y todes. Comenzamos Mujeres en Sintonía, este tercer capítulo. Saludamos a todas quienes están conectadas en este momento en vivo. Este es el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo soy Amanda y espero que estén todas muy bien. Hola, Antonia. Hola Amanda, ¿cómo estás? Te veo con energía de miércoles. Y bueno, además de saludar a todas, de presentarme, yo soy Antonia, también parte de la red. Recordarles que hoy día vamos a estar en vivo a través de Facebook. Aquí están las redes, las vamos a poner. Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En Twitter, @mujeresred. En Instagram, mujeres.red. Así que vamos a estar atentas a sus comentarios, a sus preguntas. Para que hacer un diálogo y podamos participar entre todas. Bueno, también recordarles que pueden escuchar posteriormente este programa a través de iVoox y Spotify. Somos Mujeres en Sintonía y también a través de radios comunitarias que nos están retransmitiendo, que más adelante vamos a nombrarles cuáles son y en qué horarios pueden escuchar en vivo. Sí, podemos nombrarlas al tiro. Sí, Radio JGM, Radio JGM retransmite este programa los viernes a las 4:30 de la tarde y la radio comunitaria Extremo de la Quinta Región la retransmite los martes a las 10 de la noche. así es. Entonces, como anunciamos, este capítulo se llama Ser científica en Chile y vamos a entrevistar a Ariana Bertín, quien es feminista, doctora en ciencias biológicas, también es integrante del equipo técnico de la Red de Mujeres en Conservación Latinoamérica y el Caribe, Chile. También es parte de la ONG Conciencia Sur y de la ONG Defensa Ambiental. Así es, junto a Ariana vamos a estar hablando sobre la violencia contra mujeres y estereotipos de género dentro de las ciencias, las condiciones que existen en el país para trabajar en estas, la importancia de su vinculación con los territorios y comunidades, además de conocer el trabajo que realiza la ONG Conciencia Sur. A nosotras nos parecía súper importante abordar las ciencias desde una perspectiva feminista, sobre todo porque no lo hemos hecho en temporadas anteriores. Muchas veces las ciencias a nosotras las mujeres nos pueden parecer, a quienes no nos dedicamos a ellas, como algo lejano, y la verdad es que no, hay muchas mujeres que sí se dedican a eso y queremos acercar sus experiencias a las personas que nos están hoy día escuchando para hacerlas más cercanas también. Bueno, pero eso va a ser en el segundo bloque. Y Amanda, ¿nos puedes contar de qué vamos a estar hablando en este primer bloque? Sí, como en los capítulos de esta séptima temporada, vamos a recoger en cada uno los nuevos mensajes que trajo la campaña Cuidado del Machismo Mata este año, 2021. Y hoy vamos a hablar sobre el que dice, machismo en lo virtual es violencia igual. La campaña es del 2007, lleva 15 años en circulación y es primera vez que incluimos un mensaje relacionado a la violencia patriarcal que se ejerce contra mujeres en el mundo virtual. Así es, nos parecía sumamente importante. Bueno, otras organizaciones feministas ya vienen trabajando este tema hace un tiempo ya. ¿Por qué? Porque hemos ido dándonos cuenta, ha sido cada vez más evidente también, que Internet no es un espacio neutral, sino que también es un espacio donde las jerarquías, las diferencias de poder entre hombres y mujeres y disidencias sexuales también se expresan, y podemos ver que ahí se manifiestan diversas expresiones de violencia, desde amenazas contra la integridad de las personas, muchas veces contra disidencias o mujeres. Estas amenazas tienen connotación sexual, también amenazas de difundir fotos íntimas o la concreción de esa difusión de fotos íntimas, entre otras expresiones. Así que queríamos abordar un poquito eh, qué estudios o qué aproximaciones han hecho otras compañeras respecto a qué sucede con nosotras en las redes sociales y en las distintas plataformas virtuales. Sí, una de las organizaciones que trabaja a nivel, o sea, en Chile es ONG Amaranta en su proyecto Aurora y ellas publicaron una encuesta que realizaron el año pasado sobre violencia digital desarrollada. La encuesta se desarrolló entre abril y junio del 2020 y está centrada en experiencias de mujeres cis, perdón, trans y personas no binarias
y precisa que es necesario distinguir dos tipos de violencia machista que se da en Internet. La que es perpetrada por sujetos que son desconocidos a quien la recibe, y que está también ligada a arremetida de agrupaciones conservadoras y transodiantes, racistas, clasistas y también misóginas, según dice este estudio. Y el otro tipo de violencia que se da en el espacio virtual que definen las compañeras es la violencia que proviene de personas que son del entorno cercano a la persona quien está siendo afectada por esta violencia, que pueden ser parejas, exparejas, amigos, convivientes, entre otras personas. Entonces, este informe, que es un informe preliminar, señala que el 56,7% de las encuestadas se considera activista y el 83% se considera feminista. Y del total de mujeres que respondieron a la encuesta, el 62% señaló haber sufrido algún tipo de violencia en Internet. Y de este tipo de violencia o de los ataques que fueron reportados o más reportados, es la violencia verbal del 66%, el acoso y o hostigamiento, que es del 59%, el envío de imágenes, de videos o fotografías de penes sin consentimiento, que es del 49%, difamación, 25%, amenazas, 23%, pérdida de cuenta o no acceso, perdón, acceso no consentido. eso, pérdida de cuenta o acceso no consentido por parte de terceros, el 16%. Eso es Es un poco súper. lo que no, es súper heavy y y es parte del trabajo y de la visibilización que ha hecho de este tipo de violencia la ONG Amaranta y que continúan desarrollándolo hasta hoy. Sí, de hecho es súper relevante eso que dice, o sea, de estas distintas manifestaciones de violencia, y porque nosotros también lo hemos podido ver, no solamente en experiencias personales, sino que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde la vida transcurrió aún más a través de redes sociales o de las plataformas digitales, tuvimos que hacer el trabajo de manera virtual, no sé, pues conversatorios, seminarios que hubiesen sido presenciales en otro momento, podrían haber sido transmitidos también, pero no realizados desde la misma transmisión, ¿verdad? Este año, el año pasado, bueno, desde 2020 en adelante, fueron realizados en Internet y vimos muchas situaciones donde, por ejemplo, se metía gente desconocida y en medio de un conversatorio u otra actividad ponían, no sé, imágenes violentas o pornografía, sobre todo cuando se trataba de ciertas actividades que, no sé, tenían que ver con derechos ambientales, con feminismo, con organizaciones sociales o con algunas universidades. Entonces eso es otra de las señales que podemos ver como una forma de hostigamiento, de amedrentamiento. Bueno, en esa Sí, misma y ahí, línea, perdón, Anto, quería agregar que una de las medidas que se han tomado como de seguridad, o sea, primero yo creo ha sido también todo un aprendizaje de cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que aplicar en el espacio virtual para evitar que sucedan estas cosas. También entender que también hay gente que es más conocedora de estas posibilidades de hacer este tipo de hostigamiento, acoso, y es necesario también como nosotras mismas educarnos en esas herramientas. Entonces, una de las cosas que han hecho es dejar de difundir tan abiertamente los enlaces de Zoom, por ejemplo, cuando se hacen transmisiones a través de esa plataforma o de otro tipo de plataformas en que eh, es, participa más gente que solo las personas que están hablando, ¿no? Y donde es también más fácil para estas personas unar una actividad. O sea, al final termina acabándose y también es una experiencia súper hostil para quienes están ahí presentes. sí, de hecho, y no solamente con situaciones públicas, también se ha dado mucho, yo lo he visto porque, no sé, tengo una hermana menor que tiene amigas, etcétera, lo que se ha dado mucho es la creación de como estas cuentas OnlyFans de mujeres muy jóvenes que no tienen cuentas de OnlyFans, pero le crean como un perfil como si lo tuviera, como en el fondo se hacen pasar por ellas y eso también es sumamente grave. Bueno, en la esfera política, Corporación Humanas realizó el estudio Ser Política en Twitter,
en relación a la violencia que debieron enfrentar mujeres y disidencias sexuales candidatas a la convención constituyente en dicha red social. Bueno, todo esto considerando que, dado el contexto de pandemia, este fue un medio importante para difundir la información durante sus campañas electorales. Y el estudio revisó un total de 257.792 publicaciones, de las cuales un 9,2% contenían mensajes violentos hacia las candidatas. Para su análisis, estas fueron divididas entre expresiones discriminatorias, el 69%, de desprestigio, un 31%, y dentro de las expresiones discriminatorias, estas se subdividen en menosprecio de sus capacidades, alusiones al cuerpo y sexualidad, ofensas clasistas, ofensas racistas, roles y mandatos de género y ofensas por identificarse como feministas. Sobre quienes, esto es súper importante, sobre quienes emitieron contenido violento hacia las candidatas, al analizar sus perfiles, se revela que en general se trató de hombres, correspondiendo a un 70% de los comentarios, y que en su mayoría se identifican públicamente con sectores de derecha o de ultraderecha. Bueno, esto no es distinto, perdón, esto no es distinto a cómo se da fuera de la esfera virtual. Cuando nosotras decimos, no sé, cuando se dice no todos los hombres, por ejemplo, sí, desde luego no todos los hombres, pero a muchas mujeres en distintos ámbitos de sus vidas son agredidas a través de violencia machista, a través de las distintas manifestaciones de esta, y lo que hay en común es que la mayoría de quienes ejercen esa violencia, sea agresiones sexuales, sea agresión física, etcétera, son hombres. Entonces ahí denota cómo todavía seguimos viendo esta diferencia de poder entre hombres y mujeres y cómo también esto se expresa en lo virtual. Sí, tanto con las políticas como mencioné, políticos o públicos, de manera más, claro, como que en el fondo, bueno, ocupan algún tipo de cargo. También sucede con mujeres que son defensoras ambientales, mujeres y también otras personas. Hay un estudio, un informe que se llama No lo dejemos pasar, que realizó la Defensoría Ambiental y que habla del amedrentamiento y la degradación que también está presente hacia estas personas a través de los medios digitales. Las y los defensores ambientales, que ya de por sí son un grupo especialmente vulnerable a causa de su activismo en contra de grandes empresas, por la protección de los territorios, ¿no? Esto afecta sus derechos de diversas maneras y en las entrevistas desarrolladas en este informe, 5 defensoras entrevistadas, 4 de ellas, perdón, sí, 4 de las 5 entrevistadas afirmaron que su condición de mujeres es en sus labores de defensora, a tener Desde en luego. cuenta, sí, y a resguardarse siempre. Y eso lo hemos visto con situaciones como Macarena Valdés, que fue asesinada, ¿verdad?, en el sur de Chile, o como con la activista medioambiental Berta Cáceres Berta también, Cáceres, en Honduras. entre Sí. muchas otras, lamentablemente. Que escapa finalmente de lo virtual, ¿no? Como, virtual como Sí. una esfera más de la vida y como también una proyección de nuestras vidas en ese espacio. Y por eso el llamado, perdón, y por eso el No, llamado dale, dale. tiene que ser el que decía la Amanda hace un ratito, como cómo nos seguimos formando para que este espacio no sea un espacio más de riesgo para nosotras, sino que tomando las precauciones necesarias, no dejando de habitarlo, porque eso de nuevo como que nos acorta en la calle, ¿no? Pero de lo virtual, pero sí tomando como las medidas, porque también recordemos que no existe legislación específica sobre delitos que se cometan en línea. Entonces eso también lo hace súper complejo. Por lo tanto, autoformarnos, averiguar, tomar las medidas suficientes para no salirnos de esos espacios, pero para así no tampoco sentir que estamos también en desmedro. Y bueno, les recordamos que pueden revisar este y los demás afiches de esta versión 2021 en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Sí, antes de invitar a Ariana
a la entrevista y ya ponernos de lleno a hablar sobre ser científica en Chile, comentar que es imposible, yo creo, ser indiferente ante esta situación, que ayer 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la extensión por 15 días más del estado de excepción en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, que ya lleva un mes con las Fuerzas Armadas en Gualmapu, están siendo legitimadas por el Estado en ese espacio, que supuestamente van a apoyar a las fuerzas de orden que ya estaban desplegadas en ese territorio hace muchos años, pero que ahora tienen la legitimidad del Estado para sumarse las Fuerzas Armadas y agudizar nomás el conflicto La persecución, eso. la persecución contra las personas mapuche en el lugar. Y bueno, la semana pasada, recordemos, asesinaron al comunero mapuche Jordan Yempi Machacán en Cañete. Su familia asegura que fue asesinado en el patio de su casa y no en un supuesto, comillas, enfrentamiento, como lo ha planteado el gobierno. Es por eso y por diversas situaciones donde hemos visto hace años cómo el Estado chileno arremete contra el pueblo nación mapuche, que desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres repudiamos la militarización histórica en Gualmapu y las decisiones tomadas específicamente por el gobierno de Piñera, y es mapuches, sociales y feministas seguimos exigiendo la inmediata desmilitarización del territorio. Claramente esa nunca ha sido la forma en que se ha apostado a resolver un problema, ¿no? Esto es un problema más profundo, es político, aunque no quieran plantearlo de ese modo, aunque quieran decir que es un problema de orden público, no es así. Es un problema político que no se resuelve con mayor militarización en ese territorio. Así que mucho aguante a las comunidades que allá viven. Así es. Sí, por otro lado, cambiando harto de tema, Radicalmente de tema. radicalmente temas que, claro, lo que mencionamos recién era algo que no podíamos dejar pasar, ¿no? Comentarles que en 2 semanas más, aproximadamente, el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y como todos los años, las colectivas y organizaciones feministas que integran la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres estamos convocando a diversas manifestaciones y marchas a lo largo del territorio. Entonces vamos a estar informando diariamente, yo creo, o cada 2 días por ahí, en las redes de la Red Chilena, en el Twitter, que es @mujeresred, en el Instagram, @mujeres.red, y en el Facebook del mismo nombre de la organización. Les vamos a ir contando sobre los puntos y convocatorias que se vayan sumando dentro de estos días y que se realicen en diversas localidades. Así es, ya se han sumado Castro, San Antonio, Osorno y Santiago con convocatorias en las plazas de cada uno. Rebeldía feminista en todos los territorios. Ese es un poco como el mensaje que queremos dar, y el hashtag es feministas en todos lados, para que demos cuenta como de cómo es que estamos haciendo trabajo de articulación, de organización en los distintos territorios, y también contestando a esa solicitud, a ese requerimiento que hizo en algún momento diputados de derecha a las universidades, a un par de universidades públicas, sobre quiénes eran las personas que daban cursos, talleres y otros programas de formación en las universidades que tuviesen relación con feminismos, comillas, ideología de género, disidencia sexual, etcétera. Y dar cuenta que no estamos solamente en los lugares académicos, sino que estamos también en las calles, en las casas, en las juntas de vecinos, en las organizaciones sociales. Así que si quieren, como decían unas compañeras del norte, si quieren nuestros nombres, se van a morir nombrándonos. Así que feministas en todos lados es el mensaje de este año. Las invitamos ese día a asistir el 25 de noviembre, a difundir, a hacerse parte de estas manifestaciones. Normalmente otros años hemos difundido hasta 30 puntos de convocatoria, así que si no aparece ahí su localidad, organícese, envíenos la información, porque vamos a estar sumando desde grandes ciudades hasta los pequeños más recónditos de este país. Y bueno, sin querer ser centralista, pero algo que ya sabemos con seguridad qué hora será, es
en Santiago. En Santiago nos juntaremos a las 18 horas en Plaza Dignidad este 25. Todas invitadas a sumarse. Sí, y como dicen las compañeras del norte que mencionó Antonia, la colectiva feminista Pati Perras La Serena, que siempre está presente, feministas en todos lados y feministas en todos lados también en la ciencia. Vamos a retomar este tema hoy en esta entrevista a Ariana Bertín. Ariana Bertín es feminista, yo creo que la vamos a invitar a pasar en esta virtualidad a la transmisión para que quienes están en vivo la puedan ver y para que quienes están escuchando diferidamente a través de Spotify o iVoox la puedan escuchar. Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amanda, Antonia. Bien, ¿y Bien. tú? Bien, bien, con un poco de frío. Acá en Concepción, Tropiconce, pero no, súper bien, muy contenta y feliz de que nos hayan invitado a este espacio para conversar sobre los diferentes temas que nosotras hemos venido desarrollando hace tiempo. Y nada, pues y que está muy en sintonía de la introducción que ustedes hicieron en otros aspectos, ¿cierto?, de la sociedad. Así que gracias por la invitación. Gracias Súper. a ti, Ariana, Sí. por estar hoy día con nosotros. Sí, Ariana, muchas gracias. Y como les contaba y les contamos al principio, Ariana es feminista, doctora en ciencias biológicas, es integrante del equipo técnico Red de Mujeres en Conservación Latinoamérica y el Caribe, su parte chilena. También es parte de la ONG Conciencia Sur y de la ONG Defensa Ambiental. Entonces, antes de todo, o nada, o todo junto, queremos preguntarte, Ariana, sobre la ONG Conciencia Sur. ¿Cómo y por qué nace y en qué áreas científicas desarrollan su trabajo? Sí. Bueno, la ONG surge por la inquietud de un grupo de amigas por allá por el 2006, 2016, 2017. Todas, bueno, sí, en general, o trabajadoras de la ciencia, no científicas directamente, o con estudios de posgrado, con una situación laboral más bien precaria, en general todas trabajadoras a honorario, y donde teníamos en común la conciencia en el fondo, eh, la, sobre cómo la ciencia es funcional a este sistema capitalista patriarcal. Entonces, en un principio nos unimos como tratando de buscar una alternativa laboral, pero también para poner temas que en general, digamos, en ese año, ¿cierto?, no se trataban como era el tema de la violencia de género dentro de la academia, la precariedad laboral, etc. Y de ahí entonces nos hemos organizado, hemos hecho un trabajo introspectivo que ahí les voy a contar un poquito más adelante acerca de estos dos grandes ejes que tienen que ver con violencia de género y precariedad laboral. Sumamos a más compañeras, tratando siempre de ser un espacio, ojalá transdisciplinario, interdisciplinario, pero lo cierto es que en un principio éramos casi todas del área de las ciencias biológicas. Biólogas marinas en su mayoría, bioquímicas, biólogas. Y de a poco se han ido interesando compañeras del área del periodismo, de la sociología, y al día de hoy, digamos, nos componemos siempre en su mayoría del área de las ciencias, pero también periodistas y sociólogas. Así que tratando también de poder un poco trabajar las ciencias en su conjunto y no compartimentalizadas. Ariana, ya lo decías un poco, que ustedes se posicionan desde una crítica, un cuestionamiento a la ciencia como funcional al patriarcado y también se definen como feministas y anticapitalistas. ¿Qué implica esto en el quehacer científico? Bueno, lo que implica es tener una mirada crítica. Cuesta poder hacer ciencia que no sea funcional al sistema, especialmente porque
la mayoría, o en realidad todo el financiamiento, está orientado hacia la competencia y hacia la funcionalidad. Por ejemplo, en el área donde trabajo yo, ¿cierto?, que tiene que ver con las farmacéuticas o con las industrias de mejorar procesos, no volcada a la comunidad. Entonces, en el fondo siempre el cuestionamiento iba hacia dónde está orientada la ciencia, hacia los problemas reales de la sociedad, como por ejemplo vivir en un medio ambiente sano, toda la política de brechas de género, de violencia de género, son tratadas más bien funcionalmente, más que orientados hacia las necesidades reales y básicas. Eso con respecto a cómo la ciencia funciona. Y además esta falsa idea de que la ciencia es neutral. Y eso nosotros también lo hemos trabajado. La ciencia no es neutral, es androcéntrica, es patriarcal, y eso tiene que ver hacia dónde se orienta el quehacer científico. En general, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Y desde la perspectiva feminista, tiene que ver con cómo nosotras también nos posicionamos dentro del quehacer científico. Por ejemplo, hay menores mujeres o hay un número reducido de mujeres que llegan, bueno, esto está súper demostrado no solo en la ciencia, sino que en toda la sociedad, ¿cierto?, a estos cargos mayores. O las mujeres que son más bien funcionales o patriarcales, ¿cierto? O operan bajo esa misma lógica, quizás no por decisión propia, sino que porque han tenido que hacerlo. También tiene que ver con los roles que cumplen las mujeres dentro del quehacer científico, donde en general tenemos roles más bien secundarios y sin una real injerencia hacia dónde se construye la política, por ejemplo, del quehacer científico. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos definimos como feministas porque hacemos un realce del trabajo de la mujer, pero además buscamos mejores condiciones en el quehacer científico de la mujer, ¿no? No más mujeres, eso es algo sí que nosotros tenemos así como punta de lanza, porque, bueno, lo podemos conversar con más profundidad, anticapitalistas, porque si bien nuestro quehacer inevitablemente hay que llevar el pan a la casa, ¿cierto? Entonces de repente tenemos que hacer ese tipo de pega, pero nuestro trabajo, digamos, como de activismo desde la ONG, hacemos apoyo a comunidades y eso no es algo que se realice, digamos, en estos momentos como una política de Estado ni de las instituciones académicas, en Chile al menos. Eso, no sé si me alargué mucho o les... Ahí ustedes me van interrumpiendo nomás. Claro, está súper. Muchas gracias, Ariana. Sí, respecto, igual lo mencionaste un poco respecto a estas mayores dificultades que se pudiesen presentar para las mujeres para estar dentro de la ciencia o trabajar en ciencia o desarrollarse en esta área. Queremos hablar sobre el efecto de la pandemia en la presencia de mujeres en investigación y en las ciencias. La primera investigación que se hace sobre el tema en Chile la realiza la red de investigadoras y dice que el 93% de las encuestadas percibe profundización de la brecha de género a propósito de la pandemia. Un 55% de ellas no ha podido realizar sus actividades planificadas debido a la pandemia y el 60% está de acuerdo con que la pandemia va a afectar negativamente sus posibilidades de postulación a proyectos que es como sabemos principalmente se logra financiar y se desarrolla la ciencia en este país. Y respecto también como un dato a las dificultades que se manifiestan para realizar investigación en tiempos de pandemia, particularmente para las mujeres, las científicas nacionales apuntaron a la falta de tiempo, a las labores de cuidados, a la falta del acceso al lugar de investigación, al trabajo virtual, la salud mental y la carencia de proyectos. Entonces, ¿cuáles han sido las reflexiones que ustedes han tenido a propósito de este tiempo, en este contexto y también en general dentro del desarrollo de la ciencia y las mujeres dentro de este espacio también? Claro. Sí, mira,
Previo a la pandemia, las brechas de género en la academia, ¿cierto? En la investigación científica son bastante altas. Hay más o menos 1/3 de las mujeres que se adjudica, por ejemplo, proyectos Fondesit, que es la fuente principal de financiamiento de la ciencia. Y eso tiene que ver porque bajo la lógica científica capitalista, en Chile y en el mundo, nosotros les científicos nos definen por productividad. ¿Y cómo se mide la productividad? A través de las publicaciones científicas que nosotros hacemos en revistas indexadas, ¿ya? Que ahí eso, bueno, es un tema aparte, pero tiene que ver con eso. O sea, en la medida en que nosotros publicamos más y en revistas de alto impacto, donde ese conocimiento es solo accesible a quien tiene dinero para poder pagar, ya sea la suscripción o la lectura de esa publicación científica, y por lo tanto la mujer, como tiene, muy bien lo expresaba la Fundación Sol hace algunos años atrás, mayor pobreza de tiempo, es decir, nosotros tenemos este doble trabajo, o a veces triple trabajo, de hacernos cargo de los quehaceres del hogar, del quehacer científico y también de las cosas prácticas, ¿no? De las compras y qué sé yo. Entonces, efectivamente, esta pobreza de tiempo se traduce en un menor tiempo que le podemos dedicar a la construcción de publicaciones científicas. Y por lo tanto, al publicar menos, nos adjudicamos menos proyectos, y como nos adjudicamos menos proyectos, no tenemos el dinero para poder hacer la investigación y el círculo vicioso, ¿no? Entonces publicamos menos. Y eso es principalmente lo que se daba pre-pandemia y que ahora en pandemia se ha visto, digamos, magnificado, ¿no? De hecho, hay un estudio, no recuerdo en este momento el nombre del grupo de mujeres, déjenme ver, tengo por aquí mi torpedo, discúlpenme, sí, no tengo el nombre del grupo, pero si me acuerdo, o por ahí una de las compañeras que esté conectada me puede soplar. Hemos retrocedido, con la pandemia hemos retrocedido 16 años de participación laboral de las mujeres en el mundo. O sea, digamos, tomando en cuenta todas las trabajadoras en el mundo. Entonces, eso también se traduce en, como muy bien lo expresan las compañeras de la Red de Mujeres de Investigadoras, ¿cierto? También en un retroceso en nuestra capacidad competitiva para poder acceder a las investigaciones o a los proyectos. O sea, creo que aquí, tal como se está discutiendo, ¿cierto?, el cambio de la nueva Constitución, creo que también tiene que haber un cambio profundo de cómo visualizamos el quehacer científico y cómo lo financiamos también. No se trata de más plata, sino de cómo accedemos a ese dinero, que no debe ser por competencia, sino que debe ser, bueno, deben haber otros aspectos. Gracias, Ariana. Bueno, y recién Amanda ponía, a ver, pongámoslas de nuevo, las redes sociales de Conciencia Sur, que también los comentaba una compañera en Facebook, Magasur, supongo que también es de Conciencia Sur, así que ahí para que las personas que están escuchando, viendo, puedan seguir facebook.com/concienciasur, o sea, conciencia.sur, y en Instagram, @conciencia_sur. Ariana, un poco que tú das como este diagnóstico de las dificultades. Hoy la Amanda se nos fue, a ver, ahí está. Ahí viene. De las dificultades o de las complejidades que se suman a un ambiente precario, competitivo, en condición de mujer. También por nuestros roles, ¿verdad? Que las mujeres siempre cargamos más con tareas domésticas y de cuidados, etc. Por otro lado, sabemos que históricamente las mujeres han sido como bichos raros en la ciencia hace mucho tiempo atrás y cada vez esperamos que sea menos. ¿Ustedes pueden ver como un avance hacia ese lugar? O sea, sin dejar de lado como la precarización, no esperando como construir un hermoso mundo, pero si hay una visibilización del trabajo de las mujeres en la ciencia. Sí, yo creo que hay más sensibilización y en ese sentido ha sido crucial los diferentes grupos de mujeres científicas o relacionadas a la ciencia que han ido poniendo los temas.
Por ejemplo, la red de mujeres, o sea, la red de investigadoras en realidad ha hecho un trabajo muy fuerte a nivel político, de incidir, ¿cierto?, en la política de violencia de género principalmente. Eso es lo que hicieron, digamos, hace algunos años atrás. Pero justamente en el análisis de lo que tiene que ver en las condiciones en que nosotras nos desarrollamos científicamente, creo que ahí estamos al debe. Y es algo que nosotras sí hemos trabajado constantemente, tanto desde la experiencia propia como por otras investigaciones, que en realidad no hay mucho, porque tiende a ocultarse eso. Si bien sí, hay un mayor reconocimiento, hay un mayor cuidado a raíz de todas estas denuncias, ¿cierto?, que luego de la cuarta ola feminista, hay mucho más cuidado y se han, digamos, llevado a cabo ciertos cambios en las políticas en las distintas instituciones. Sin embargo, estamos lejos de poder tener igualdad de condiciones, muy lejos de eso. Y principalmente porque seguimos bajo esta lógica capitalista patriarcal. De hecho, yo siempre digo, yo considero el quehacer científico en Chile como más bien una relación feudal, donde hay un jefe, ¿cierto? Y de ahí todos tenemos que más o menos seguir las directrices. Y el otro tema es que en general las políticas de brecha de género siempre se tratan desde la maternidad. No es por desmerecer, ¿cierto? Yo soy mamá y obviamente no sé si he gozado de esos beneficios, pero sí ha servido que, por ejemplo, extienden el tiempo para las postulaciones a proyectos, o sea, el tiempo en que te consideran la cantidad de publicaciones. Pero todo siempre supeditado a que tengas o no tengas, o sea, a que tengas hijos o hijes. Sin embargo, no hay una real política de incorporación de las mujeres y en las condiciones favorables o iguales a las que tienen los hombres. O sea, ahí estamos muy al día. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo, nosotras que somos trabajadoras a honorario, tenemos una situación, aquí se da un poco lo que se trabaja en la interseccionalidad, ¿cierto? Que no es lo mismo ser una mujer blanca, ¿cierto?, europea, que una mujer blanca latinoamericana, y para qué decir las compañeras, ¿cierto?, negras o de pueblos originarios. Bueno, en ciencia se da exactamente lo mismo. No es lo mismo ser una científica a honorarios que una científica contratada o académica. Y sobre todo por el reconocimiento de tu labor como trabajadora. Nosotras, como trabajadoras a honorario, no dependemos de la universidad, no tenemos ninguno de los beneficios que dan las universidades. ¿Por qué? Porque nos contratan nuestros propios colegas. O sea, es decir, nosotros le trabajamos al colega, pero sin embargo, todo ese trabajo que nosotros generamos va en beneficio de la universidad, pero la universidad no nos reconoce como trabajadores. Y por lo tanto, no tenemos ninguno de los beneficios laborales. Bueno, de los pocos beneficios laborales que hoy en día tienen los trabajadores. En términos de salud, de postnatal, prenatal, en términos de accidentes laborales, nosotros tenemos que contratarnos nuestros propios seguros de accidente laboral, en caso, por ejemplo, de que no usemos el de la seguridad social. Y así. Entonces, sí, hay un cambio mínimo desde nuestra perspectiva, y por lo tanto, por eso nosotros estamos no solo en este espacio, sino que en otros, para poder evidenciar también esta desigualdad de condiciones en las que nosotras nos desenvolvemos. Gracias, Ariana, por tu comentario y reflexiones. Queremos saludar a quienes nos están viendo en vivo a través de Facebook o Twitter. Pau Castro Valenzuela te manda saludos, Ariana, mi querida Ariana, desde el sector poniente de Chillán, ADEP. No sé qué será eso. Sí. ADEP. Compañeras del territorio con las que trabajamos, sí. Bacán. También Teresa Álvarez dice, no más ciencia patriarcal. Verónica Yesen deja un monito por ahí y agradecemos también que nos estén viendo en vivo. Hoy, Ariana, ustedes desde Conciencia Sur, la ONG, se han referido a que los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU
que según el sitio web de las Naciones Unidas, se plantearon en 2015 como un, comillas, llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Esto entre sus objetivos incluye esto, el fin a la pobreza, la equidad de género, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros aspectos. Entonces ustedes han comentado desde Conciencia Sur que estos no se cumplen y que es imposible que esto se pueda cumplir dentro de un sistema patriarcal. Entonces, ¿cuáles son los choques que se producen ahí entre sostenibilidad, entre patriarcado y capitalismo? Bueno, el choque es evidente, es hacia dónde se orienta digamos, la economía del país. No se orienta hacia las comunidades, no se orienta hacia nosotros, no se orienta hacia la sociedad, sino que se orienta hacia los grandes empresarios, los conglomerados, las transnacionales. Nos pasa con la ONU y en general con estos estamentos, bueno, aquí, ya, no importa, con todo sino para qué, como dicen por ahí. Con todas estas nomás, vale. sí, Aquí con no hay todas estas censura. organizaciones internacionales que tienen bellos enunciados, que sacan unos documentos, ¿cierto? Donde proyectan un mundo que en realidad no es y no va a ser. O sea, todos los ODS, que son, ¿cierto? Estos como objetivos de desarrollo, suenan muy bien en el papel, pero en la realidad jamás se van a cumplir. O sea, el ejemplo claro es, por ejemplo, lo que pasó con Piñera, ¿cierto? Y Dominga, que es un proyecto que a todas luces va a traer no solo pobreza en el lugar donde se va a instalar, sino que va a causar un daño ambiental irreversible en ese lugar. Y ese daño ambiental no solo va a afectar a esa zona, sino que como las especies migran, ¿cierto? Las especies se mueven y donde tú afectas en un lugar, repercute en otro, como un efecto mariposa, se va a ver también dañado otros sistemas que interactúan con este ecosistema del lugar donde se quiere emplazar el proyecto. Sin ir más lejos, acá en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, estamos plagados de forestales, se están proyectando proyectos mineros que van a venir también a dañar irreversiblemente nuestro territorio, donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, bajo esa lógica, lo que plantea la ONU, por supuesto que no tiene concordancia con lo que están haciendo los países en sus territorios, donde a costa de la pobreza de las personas se enriquecen los grandes conglomerados, incluso me imagino participantes de estos mismos que se ponen de acuerdo para generar estos objetivos, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa lógica es que nosotros, bueno, y ni siquiera las políticas, por ejemplo, de brecha de género se han llevado como deberían llevarse, o sea, realmente hecho para y con las mujeres, no para los hombres, ¿cierto? Bajo este sistema patriarcal. Muchas gracias, Ariana, por esas reflexiones. También de acuerdo con, claro, como con lo cosmético, como higienizada a veces de esas organizaciones internacionales, como rimbombante de pronto como con sus formas de decir cosas, pero que en la práctica no son lo suficientemente críticas para como construir los cambios que sabemos son urgentes, o los caminos, no sé si cambios, los caminos que son urgentes. Y bueno, un poco que al principio, cuando presentabas cómo funciona Conciencia Sur, nos contabas que en un inicio eran en su mayoría científicas, biólogas, y que luego se han ido empezando a integrar también otras personas de otras disciplinas, que es algo que también ustedes en su descripción, en su presentación de quiénes son, es algo que destacan. ¿Qué importancia tiene como hacer un trabajo desde distintas disciplinas, conocimientos y experiencias? Y también algo que destacan mucho, de qué manera esto contribuye a la vinculación de la ciencia con las comunidades y con el trabajo territorial. Sí, bueno, ha sido un trabajo muy enriquecedor porque se produce en esta interacción de las distintas disciplinas, se produce un entendimiento más integral
no solo de nuestra realidad, sino que también del entorno en el que nos desenvolvemos. Nosotras, igual desde un principio, si bien nos enfocamos desde un trabajo interno y externo en temas de precariedad laboral y brechas de género, siempre tuvimos como norte el poder poner a disposición nuestro conocimiento a las comunidades, a los territorios. Que durante el primer tiempo de funcionamiento de la ONG, por distintos motivos no lo llevamos a cabo, pero fíjate que en ese sentido la pandemia nos dio una oportunidad. Y pasó también en esta interacción, ¿cierto?, de las disciplinas, que establecimos una relación de colaboración con la ONG Defensa Ambiental, de la cual hoy en día también soy parte, que es también una ONG surgía desde amigos abogados que van en apoyo a los problemas, digamos, que tienen los territorios. Entonces, de ahí empezamos nosotras a apoyar principalmente, por ejemplo, asesorando en las participaciones ciudadanas de los proyectos que se ingresan al SEA, al Sistema de Evaluación Ambiental, pero dimos un pasito más y fuimos a trabajar con estas comunidades, tanto en muestreos comunitarios o como en integración también del conocimiento popular, o sea, popular en el fondo de las personas, ¿cierto? Esta integración del conocimiento popular con el conocimiento científico para poder también elaborar estrategias de defensa del territorio. Entonces, en ese sentido, el poder contar con compañeras de otras áreas diferentes a las de las ciencias biológicas nos abrió, en el fondo, como la mente, ¿no? Así fue como un despertar de, oye, la ciencia que nosotros hacemos desde las ciencias biológicas es muy, patriarcal, androcéntrica, y no tiene puesto el sujeto, suena muy feo, a mí me carga esa palabra, pero el sujeto como eje central, sino que más bien bajo esta lógica de que los científicos tenemos que ser objetivos, cosa que también es una falacia. El interactuar con las compañeras de otras disciplinas nos sacó un poquito de esta área y también nos abrió la mente en ese sentido. Y también la interacción con las comunidades nos ha hecho entender de que el conocimiento no se construye solamente en base al conocimiento científico, o el desarrollo del conocimiento no viene solo desde el conocimiento científico, sino que desde es mucho más enriquecedor desde la interacción del conocimiento que tienen las comunidades de sus propios territorios, que incluso a veces yo lo realzo mucho más que el conocimiento que tengo yo adquirido desde libros, ¿cierto? O desde mi propia investigación. Como esto también, cuando confluyen, se genera algo, digamos, mucho más potente y hermoso incluso, y transformador, no solo para las comunidades, sino que para nosotras también como investigadoras. Muy cortito les voy a nombrar un ejemplo que hemos tenido con justamente ahí Paola, que nos saludaba. Hicimos un trabajo, ejecutamos un proyecto que se llamó Mateadas en la Cuenca, con mujeres en general no estaba exclusivamente orientado a mujeres, pero se dio, no sé por qué, de Quinchamalí, de Trehuaco, de Huechupín y de Confluencia, donde fuimos como co-construyendo el conocimiento en torno a la protección y a la defensa del territorio de estas compañeras, ¿cierto? Que ellas tienen una fuerte presión de parte de una industria de extracción de áridos, las chancadoras, y llevan un montón de tiempo peleando en contra de este, digamos, de este tipo de extractivismo, porque altera el cauce del río, porque cambia el curso del río y por lo tanto seca los tributarios, por ejemplo. Entonces, en esto fueron unos 3 meses cortitos, pero muy potentes, donde nos fuimos dando cuenta de que tanto lo que nosotros íbamos a entregarles como los que ellas tenían que entregar tenía el mismo valor y la misma potencia
para construir algo que nos transformó a todas en el fondo. Y desde ahí entonces nosotras nos posicionamos bajo la lógica de que la ciencia tiene que estar sí o sí al servicio de las comunidades, pero no como algo que yo voy a ir a entregar, sino que también como algo que voy a ir a recibir para construir algo nuevo. Entonces, eso ha sido súper potente. También con los compañeros de Limpiemos MPC en Nacimiento hemos tenido un trabajo de muestreos comunitarios donde en conjunto hemos ido co-construyendo este conocimiento para poder hacer frente a estos proyectos extractivistas que en el fondo no solo contaminan el medio ambiente, sino que también matan a las personas que habitan ahí. Sí, finalmente una resistencia constante y prolongada la que hacen las comunidades que habitan esos territorios, ¿no? Qué importante es lo que mencionas, yo creo, no solo desde la disciplina desde donde te manejas tú, sino que de todas las disciplinas, todos los conocimientos más específicos, ¿no? Qué importante es siempre estar vinculada y en diálogo directo y horizontal, al final, de lo que estás haciendo, de valorar también con quién te estás vinculando y no pensar esto de que yo tengo el conocimiento y tampoco hay gente que se esfuerza en comunicarlo. Y qué importante es eso, o sea, también, no sé, con la experiencia con personas más relacionadas al derecho pasa similar, en que también hay un lenguaje que es común y que no hay mucho interés en salirse de ahí. Y es fundamental eso para poder tener esos diálogos y esa vinculación más directa con las comunidades. Qué bueno saberlas en esa, ¿no? Ariana, quería preguntarte o pedirte quizás o preguntarte, sí, ¿qué le dirías a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres que se interesan por la ciencia y que quieren estudiar o dedicarse o adentrarse o leer más sobre esto? ¿Qué les dirías a ellas? ¿Qué mensaje les transmites? Bueno, que la verdad es que me cuesta un poco. Yo tengo una hija que siempre me dice, o sea, porque me ve, ¿no? En el tema del trabajo y todo, me dice, oh, yo no querría ser científica. pero de todas maneras, yo sí hago el llamado a, más que a que se dediquen a la ciencia o a más niñas en la ciencia, hacemos en general también desde la ONG un llamado al desarrollo de la conciencia crítica. O sea, yo creo que lamentablemente por cómo está configurado el quehacer científico, no hay un desarrollo crítico de la conciencia en nuestra formación, ni desde la edad escolar, ni universitaria, ni tampoco en el desarrollo científico. A pesar de que se supone debiéramos siempre, cierto, estar cuestionando lo que ya está establecido, porque así se genera un desarrollo del conocimiento científico. Sin embargo, creo que eso es como lo crucial. Más allá de la disciplina, el desarrollo, siempre estar cuestionándose, siempre estar no comprándose como el cuento. Creo que eso es algo que yo podría transmitirle a niñas, niños y niñas muy fuertemente. También indagar, que es algo que no se desarrolla en los colegios. Bueno, no sé si en todos los colegios. Yo soy apoderada de un colegio municipal y la verdad es que cuesta porque, claro, hay también un sistema educativo muy centrado, muy patriarcal. En general, por ejemplo, es algo que nosotros también lo evidenciamos de cómo nosotras fue nuestra relación con la ciencia desde niña. La mayoría de nosotras siempre fue por un impulso familiar, más que del colegio, porque en el colegio todos los ejemplos que nos dan, ustedes seguro también pasaron por esto y todavía se sigue dando, cuando te dan los ejemplos de las profesiones, siempre el doctor, el ingeniero, el constructor, ¿cierto? Siempre son bajo el estereotipo del hombre o del niño. Y en cambio las mujeres, ¿qué será? Profesora, una enfermera. Entonces no hay
digamos, un incentivo, y en general, por ejemplo, las niñas, hay estudios que los confirman, se sienten menos inteligentes que los niños. Cuando en términos, en el análisis, ¿cierto?, real de medir la inteligencia, que bueno, no, tampoco es algo, digamos, que sea muy bueno, porque también nuestra inteligencia depende de otros aspectos, no solo del conocimiento que vayamos incorporando, pero en estos estudios se ha visto que son igual o incluso puede ser más inteligentes que un niño, por ejemplo. Pero sin embargo se sienten menos inteligentes porque al momento, por ejemplo, los profesores de dar una palabra, en general se lo dan a los niños y no a las niñas. Entonces hay toda una lógica que ha ido cambiando, hay profesores que han ido incorporando estos cambios, ¿cierto? Y como realzando más a las niñas, pero estamos muy al debe todavía. Ahora, si hay una intención, ¿cierto? Y como un espíritu de querer ser científica, adelante. O sea, necesitamos, sí, más científicas, pero más científicas críticas, más científicas feministas, más científicas que no sean funcionales al patriarcado ni al sistema económico imperante. Y eso, el desarrollo, creo, de la conciencia crítica es el eje fundamental. Bueno, Ariana, muchas gracias por tus reflexiones hoy día, por haber estado con nosotras. Y antes de despedirnos, ya nos quedan los últimos 3 minutos, así que te queríamos preguntar, cortito, ¿alguna recomendación? Un libro, un documental, una película, un Instagram, lo que sugieras. Sí, bueno, visitar nuestras redes sociales. Nosotras hemos, tanto de la página web, es Conciencia Sur, ¿cierto? ONG Conciencia Sur, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en la página web también. Ahí tenemos bueno, todas las publicaciones que hemos hecho, descritos en distintos medios de comunicación, un documento de resumen del proyecto Mateadas en la Cuenca con algunas ideas de cómo poder enfrentar un proyecto extractivista. También está en la página web, es descargable gratis. Eso porque tengo que hacer la pega, ¿cierto?, de difundir nuestras redes. Y lo otro es recomendarles un documental que está en Netflix, que se llama Mujeres en la Ciencia, de Ian Cheney y Sharon, no sé, no me acuerdo el apellido, y que es un relato acerca de las experiencias de abuso que han tenido mujeres en la ciencia. Bueno, son europeas o de Estados Unidos, pero es un documental muy potente, desgarrador, o sea, a muchas de nosotras nos interpretó completamente. Eso, Sharon Escar. Gracias, Teca, por el torpedo. Y a mí particularmente me tocó mucho porque yo viví una situación de maltrato mientras estaba estudiando, o sea, mientras estaba estudiando y fui mamá. Ese documental lo recomiendo 100% porque además nos permite reflexionar de cómo ha sido la ciencia y cómo es hoy en día en cuanto a este sistema patriarcal. Y lo otro es un libro de Roberto Suazo que se llama Víboras, putas y brujas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Es un libro muy interesante que, bueno, a pesar de que fue escrito por un hombre, hace una reflexión muy potente acerca de la demonización de lo femenino, del aprendizaje de la culpa que tenemos las mujeres, ¿cierto? Por esta influencia de siempre sentirnos así como minorizadas y como que lo estoy haciendo mal, ¿cierto? Y eso es las dos cosas que puedo recomendar ahí para que quienes nos están viendo y escuchando se interioricen un poco más. Ariana Bertín, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mujeres. ¿Cómo? Benavides también. Ah, sí. Como yo. Ariana Bertín Benavides. Ese es mi nombre. Está bien, el apellido de la madre también nombrarlo, sí. Eso sí, es algo que ahí de a poquitito tenemos que ir incorporando también.
Ya pues, Ariana, muchas gracias, que estés muy bien. Un Gracias, abrazo. chicas. Súper agradecida de la invitación. Espero no haberme extendido mucho No, que lo que transmití desde la ONG, ¿cierto?, pueda ser reflexionado por quienes nos vieron y compartirlo, y que estamos abiertas igual a poder interactuar, a generar contenidos, porque todo, en la medida en que establecemos estas redes, igual les doy en el fondo el pase a ustedes, de que podemos ir en conjunto construyendo distintas propuestas para el cambio real del sistema. Así que Súper. estamos súper dispuestas ahí a poder interactuar. muchas gracias, Ariana. Seguimos en contacto y articuladas. Que estés bien. Antonia, Amanda, muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao. Igual. Ahí No, está. ay, sí. Perdona que te Bueno, ahí estaba Ariana Bertín, parte de Conciencia Sur y ONG Defensa Ambiental. Ya se nos acaba este programa de hoy. Con Amanda nos vamos a volver a encontrar en 2 semanas más, es decir, el miércoles. ¿Qué miércoles es ese? Es Bueno, el estábamos miércoles 24 de noviembre, un día antes de la marcha. Uf. un día antes de la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Aprovechamos de saludar rápidamente a las personas que estuvieron hoy día con nosotras, a Paola Castro Valenzuela, que dice seguir resistiendo, luchar por el cambio, a la colectiva feminista Pati Perras de La Serena, también daban por ahí su lugar de marcha, dice, marchamos en La Serena el 25 de noviembre a las 18 horas, en Coquimbo también a las 18 horas, así que vamos a estar, recuerden, dando todas esas informaciones y lugares de encuentro a través de nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. En Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En Twitter, @mujeresred. En Instagram, mujeres.red. Y el sitio web, www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Este programa lo pueden encontrar luego en Spotify, iVoox, queda guardado también en Facebook y en YouTube. Les mandamos un abrazo, un saludo, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Chaito. Chao.